¿Sí o no? Le subí a la Petco igualmente el Power y ahí está la resolución de los ejercicios. La idea es que ustedes los hagan solo y fíjense si los resultados coinciden o no. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Ahora se ve? Sí. ¿Se ve el Power o no? Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, el tema que vemos hoy son la prevención de lesiones. ¿Qué es una lesión para ustedes? No los veo, así que el que quiera contestar, que contesta o escribe en el chat. ¿Eh? ¿Alguien puede decir lo que es una lesión? Bueno, en el año 2019 la tasa de accidentes de lesiones, digamos, fue del 16,5% por cada 100.000 habitantes. Acá se mezcla entre lo que es accidente doméstico, algunas estadísticas, ¿sí? Que ustedes como enfermeros del área pediátrica eh, hay que educar a los padres sobre la prevención de los accidentes, sobre todo los accidentes domésticos. ¿Qué se imaginan ustedes por accidente doméstico? Como en casa. Bien. ¿Y les parece a ustedes que son prevenibles esos accidentes o no? Sí, Sí, son sí, son prevenibles. Y entonces, ¿en qué tenemos que hacer hincapié? En la educación. En la educación, digamos, en el primer eslabón de la cadena de supervivencia, que es la prevención y la educación, ¿sí? Prevención y promoción, ¿no es cierto? De todo lo que tiene que ver con los accidentes domésticos, los accidentes que ocurren en la casa. Dice, paradigma acerca de la inexistencia del accidente y si de circunstancias o eventos que aumentan el riesgo de que se produzcan daños, lesiones que son previsibles y prevenibles. Vieron que acá es como que ellos sacan, en este paradigma es como que ellos sacan la palabra accidente, sino que son eventos, digamos, que se desencadenan porque se rompió ese eslabón de la prevención, ¿sí? En esto que hablábamos ayer, que si yo tengo un niño pequeño y va al jardín y yo me bajo del auto o no me bajo del auto y no lo acompaño a cruzar la calle, lo más probable es que ese chico en el trayecto del año escolar puede llegar a sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado y no está maduro como para medir el riesgo al que él se expone cuando cruza la calle. Cuando ya ocurre, digamos, se rompió ese eslabón de la prevención, eh, ocurre el daño y que este daño se traslada, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con las lesiones, que pueden ser lesiones de piel, lesiones de hueso, lesiones de órgano, ¿sí? O traumatismo, ¿sí? Fíjense, dice, un evento es aquello que
podemos llamar a una colisión, a un choque, cuando a un niño le atropella un auto, no solamente a un niño, un adulto también, ¿no? Pero acá pura y exclusivamente estamos hablando hoy de los niños. Las caídas, las quemaduras, los ahogamientos, las intoxicaciones, todos esos eventos van a producir esta lesión en el niño y que van a alterar, digamos, que lo van a sacar del eje a esa familia porque justamente muchas de las lesiones terminan en internación. Por ejemplo, un quemado, cuando vean quemado van a ver que un niño quemado con una quemadura tipo AB necesita ser internado, ¿sí? Y también define la lesión como el daño físico que se produce cuando un cuerpo humano se somete bruscamente a algún tipo de energía mecánica, térmica, química o de radiación. El tiempo que está entre la exposición y la aparición de la lesión debe ser corto. Cuanto más tiempo está expuesto a ese daño, mayor va a ser la lesión. Bueno, en esto les traigo que ustedes ya vieron esto, la historia natural de la enfermedad, que la estudiaban en primer año, en segundo año, cuando vieron prevención primaria, secundaria y terciaria, solamente se los traje como para recordarlo, que en la prevención primaria, en esto de la historia natural de la enfermedad y relacionada con todo lo que tiene que ver con la prevención de lesiones, es cuando nosotros hacemos hincapié, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver la educación hacia la familia, que ustedes dijeron recién muy bien, la educación y la prevención es antes de que ocurra este acontecimiento traumático. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer foco, o poner foco. ¿Por qué? Porque eh, lo que buscamos es que ese niño no vaya, o ese bebé no vaya a llegar al evento, ¿sí? El objetivo principal de esta etapa en la prevención primaria es hacer educación. Y en esto tenemos que ser, ustedes como perteneciente a un equipo de salud, la educación no la podemos hacer en los clubes, en la escuela, no sé, en un montón de acontecimientos o lugares donde podamos hacer educación a a la familia y a los niños, ¿no? Y la prevención secundaria es cuando ya el evento, es decir, que este eslabón de la cadena de supervivencia se rompió y ocurre el accidente, ocurre que el niño se quemó, ocurre, no sé, que el niño se cayó a la escalera, y el objetivo de esto es, ¿no es cierto?, actuar en esta primera hora o lo más rápido posible para disminuir la gravedad, para evitar que ocurran lesiones secundarias que se desprendan, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño que sufrió una quemadura tipo AB, tiene que ser atendido de forma urgente porque después de un determinado tiempo ese niño se puede chocar del dolor, puede chocarse por hipotermia, puede hacer un paro cardiorrespiratorio porque está perdiendo grandes cantidades de líquido y no se está reponiendo. Entonces, en esta etapa tenemos que trabajar exclusivamente eh, sobre esa lesión o ese evento que ya ocurrió. Y en la prevención terciaria, con respecto a esto, tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en rehabilitar y reparar ese daño. ¿Para qué? Para que esas secuelas sean mínimas, para que a ese niño no le queden secuelas. Si se quemó, no sé, los miembros inferiores, se quemó las manos, Profe, seguramente va a tener que hacer mucha rehabilitación para que pueda, ¿no es cierto?, a tener la funcionalidad de ambos miembros. Sí, te escucho. hay compañera esperando para entrar a la sala. Lo que pasa es que tengo que dejar de compartir para admitirlo, ¿ves? Ahí lo... A ver, a ver. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Bueno.
Hay otra persona queriendo entrar. Bueno, y en esto que yo les hablaba recién de la cadena de supervivencia pediátrica, ¿sí? Es re importante. El primer eslabón, si ustedes ven, ¿sí? Es la prevención. En esta cadena de supervivencia pediátrica está relacionada, ¿no es cierto?, con cuando el niño sufre un evento súbito, que puede ser quemadura, accidente, este eslabón se rompió y el niño necesita una atención urgente porque hizo un paro. Entonces, cuando yo siempre les hablo de la cadena de supervivencia pediátrica es esto, ¿sí? Seguramente cuando veamos todo lo que tiene que ver con RCP es porque nosotros como equipo de salud tenemos que hacer hincapié en la prevención, prevenir por sobre todas las cosas que el niño no llegue al evento. Y una vez que se rompió este eslabón y el niño llegó al evento, si llegó al paro cardiorrespiratorio, ¿por qué? Porque tuvo un accidente grave eh, o una quemadura grave, o el evento que le haya producido el paro cardiorrespiratorio, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es RCP, después recién llamar, y donde llamamos al 107, y después cuando viene la ambulancia, bueno, se hacen los cuidados post-paro, digamos, en un hospital. Pero esto yo les puse simplemente para que ustedes sepan que en todo lo que tiene que ver con los accidentes, los eventos que van a producir ese daño, nosotros tenemos que hacer hincapié siempre, siempre en la prevención. En estos del accidente de la casa, ¿qué tenemos que enseñarle a la mamá como equipo de salud? Que si está cocinando, esa cocina tiene que estar murada a la pared, no puede estar sin estar amurada a la pared, porque el niño, sobre todo el lactante caminador, que es el que tiene entre 1 año y 24 meses, entre 12 meses y 24 meses, es el que más curioso es, por ahí va, se cuelga a la cocina y si la cocina no está murada, se tira las ollas hacia él y se quema. Eh, También que enseñarle a esa familia o a esa mamá que las ollas siempre tienen que estar en las hornallas de atrás, que es preferible cocinar en las hornallas traseras. ¿Qué otra cosa puede pasar en el comedor? No sé, en los pisos resbaladizos, porque el niño que está aprendiendo a correr se puede caer, se puede lastimar, que no se cuelgue de la silla, que si se sirve la comida con un mantel, que ese mantel no sea un mantel largo, que el niño pueda jalarlo a ese mantel y tirarse todo lo que está encima de la mesa, encima de él, ¿sí? En los dormitorios que tenemos que tener en cuenta que si vivimos en departamentos donde hay escalera, que esa escalera tienen que tener baranda, que tienen que tener una reja, donde empieza la escalera y donde finaliza la escalera para que ese niño no pueda subir solo a la escalera. En los dormitorios también, si el niño lo acostamos a dormir, y si es un bebé, también tener en cuenta que todas las precauciones, ¿no es cierto? Que duerma solo, que no hace del colecho, que este chico, si es un bebito, un lactantito muy pequeño, que los colchones tienen que ser rígidos porque, para que no se hunda dentro del colchón el niño y no vaya a sufrir asfixia, que siempre cuando lo acostemos a dormir tenemos que acostarlo a los bebés boca arriba, con las mantas que cubran desde la axila para abajo, que las manos tienen que quedar afuera, que no podemos acostarlo con un montón de peluche al niño porque a veces eso mismo produce la asfixia, se tiran los peluches a la cara y eso mismo le produce la asfixia. Los balcones y las terrazas, ¿no es cierto?, que tienen que tener reja y que las rejas no sean tan separadas entre sí porque el niño por ahí puede pasar. En los patios y los jardines, que tenemos que tener en cuenta que no dejar veneno para las hormigas, no dejarlo solo al niño jugando en el patio, siempre tiene que estar vigilado y supervisado por un adulto, que si tenemos pileta, que el niño no se puede bañar solos, tiene que estar supervisado por el adulto, que las piletas, si al niño lo van a meter al agua, si es un lactante, un pequeño, se tiene que meter el adulto con él, que siempre tiene que tener puestos los flotaflotas el bebé o el niño. Lo mismo en el garage, si ustedes están guardando, sacando el auto, verificar que el niño no esté dentro del garage, porque por el accidente que puede pasar, que vos das marcha atrás para salir y lo apretás al niño y eso es terrible.
Entonces, si lo vamos a trasladar al niño en un auto, que tiene que ir con la silla adecuada para la edad, ¿sí? Que tiene que ir con los cintos de la silla. Lo mismo en el lavadero, ¿no es cierto? No, no podemos dejar lavandina, todo lo que tiene que ver con los elementos de limpieza no pueden quedar a mano para que el chico alcance y los use o pueda ingerir, ¿sí? Lo mismo que las escaleras, los ascensores, bueno, que le dije. Los niños pequeños no pueden jugar con juguetes pequeños, ¿por qué? Porque se pueden aspirar con esos juguetes, eh, o se pueden atragantar o se meten en la nariz o en los oídos esos juguetes pequeños y les genera, ¿no es cierto?, esto de que tienen que llevar al hospital porque para que les saquen ese objeto. Con respecto a la energía eléctrica, los enchufes no tienen que estar bajos, tienen que estar siempre altos, o bien cubiertos, ¿no es cierto?, con unos aparatos que vienen para cubrir los enchufes, porque el niño puede meter cualquier objeto dentro de ese enchufe y sufrir una descarga eléctrica. En la vía pública esto, ¿no es cierto?, que en el transporte los niños tienen que ir atados, si van en los colectivos también acompañados por el mayor, si van en las bicicletas, que tenemos que ponerle casco a los niños para que anden en bicicleta, ¿por qué? Porque si se caen, lo primero que azotan es la cabeza, lo mismo cuando andan en la moto los adolescentes, o si el papá lleva en la moto al niño, también tiene que ir con casco. En la escuela, para evitar, ¿no es cierto?, que los chicos tengan accidentes, también tienen que estar vigilados en los recreos, sobre todo los más pequeños, con las maestras, lo mismo en los clubes. Si vamos a mandar para que aprendan a nadar, tenemos que buscar clubes donde el profesor esté con ese niño, con ese pequeño. Y todo lo que vimos es hospitalario. Y esto es una escala que se llama escala de Humpty-Dumpty, que se aplica en los niños que están internados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo de caída es un indicador de calidad dentro de los hospitales y dentro de las instituciones de salud, ¿sí? Es una escala que se llama de Humpty-Dumpty, que el niño cuando se interna se le aplica ¿cómo se llama? Esta escala, porque para medir el riesgo que tiene de sufrir caída. Entonces es re importante que si yo soy la enfermera de un niño que tiene 3 años, esa cuna tiene que tener las barandas, tengo que enseñarle a la mamá que tiene que estar siempre la baranda arriba, trabada. ¿Por qué? Porque si este niño, la mamá a veces cuando están con los niños internados están súper cansadas, pues ya venían de días donde el niño no la dejaba descansar por su enfermedad y terminan agotadísimas. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que vigilar y supervisar que todas las barandas de los niños de las cunas estén altas siempre y que estén trabadas. Y esta escala mide, los parámetros que mide son la edad, el género, el diagnóstico, el deterioro cognitivo, los factores ambientales, la cirugía y la medicación. Los enfermeros que trabajan en pediatría la conocen, digamos, y la aplican a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no se nos tienen que caer los pacientes de las camas o de la silla dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque es un indicador de calidad. Si a mí se me cae el paciente, es responsabilidad mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese paciente, si se cae de la cama, se puede hacer un traumatismo de cráneo y capaz que estuvo internado por una bronquiolitis. Entonces, de ahí, la edad, si es menos de 3 años, se le da un punto de 4. ¿Por qué? Porque ese chico tiene mayor riesgo de sufrir una caída. ¿Por qué? Porque su sistema neurológico o sistema nervioso no está maduro y entonces tiene mayor riesgo. Así le van dando un puntaje y cuando suman, de acuerdo al diagnóstico también, se le da un puntaje. Si tiene deterioro cognitivo se le da puntaje, y acá una medida, cuando ustedes aplicaron esta escala de Humpty-Dumpty a todos los pacientes, ¿sí? Miden el riesgo de caída. ¿Qué es el riesgo de caída? Es la probabilidad de que ese paciente se nos caiga de la cama, ¿sí? De la cama o de la cuna o de la cama o de la cuna o de la silla donde está sentado, ¿sí?
Si tiene menor a 7 puntos, el chico quiere decir que tiene un riesgo bajo o no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque debe estar lúcido, debe estar conectado. Si tiene entre 7 y 11 puntos, el riesgo es bajo. Si tiene mayor a 12 puntos, el riesgo es alto y es a ese niño o a ese lactante o bebé al que mayor le tengo que prestar más atención. Si ustedes rotan por pediatría, van a conocer la escala y van a tener la oportunidad de ustedes medir cada uno de los puntos. En esto que dice deterioro cognitivo, fíjense acá el diagnóstico: problemas neurológicos le da un puntaje de 4, por problemas respiratorios un puntaje de 3, trastornos psíquicos de la conducta un puntaje de 2 y otro diagnóstico un puntaje de 1. Tiene deterioro cognitivo, no conoce sus limitaciones, un puntaje de 3, se le olvida sus limitaciones, un puntaje de 2, y está orientado dentro de sus capacidades, un puntaje de 1. Los factores ambientales: historia de caída de bebé o niños pequeños desde la cama, un puntaje 4. Utiliza dispositivo de ayuda en la cuna, iluminación mueble, puntaje de 3. Paciente en la cama, un puntaje de 2. Paciente que deambula, un puntaje de 1. Cirugía o sedación anestésica. Esto es cuando el chico sale de quirófano dentro de las 24 horas, o sea, ya lleva 24 horas de postquirúrgico, tiene un puntaje de 3, o sea, lleva 24 horas, digamos, de postquirúrgico de esa cirugía, ¿no? O sea que el paciente salió de quirófano y en esa primera hora yo mido el riesgo de caída y sí, tiene un mayor riesgo de caída. ¿Por qué? Porque el chico todavía no está totalmente despierto, ¿sí? Lleva más de 48 horas de operado, un puntaje de 2, y más de 48 horas o ninguna, un puntaje de 1. Medicación: uso de medicamentos múltiples, un puntaje de 3, y acá entran todos estos medicamentos: hipnóticos, barbitúricos, benzodiazepina, laxante. Uno de los medicamentos antes mencionados, un puntaje 2, o sea, de alguno de estos medicamentos los usa, y ningún medicamento un puntaje de 1. Y de acuerdo a eso vamos sumando y se lo aplicamos a cada uno de los pacientes. Quiero que la lean, que la estudien, que la vean, que la conozcan, ¿sí? Esto era con respecto... Esto era con respecto a lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. Yo ahora les voy a presentar una campaña que estamos trabajando acá en el Castro Rendón, que se llama Una mano por nuestros pacientes, donde justamente hace mucho hincapié acá en la prevención de lesiones, que empezamos la campaña del 1 de agosto hasta el 31 de agosto, pero en el mes de septiembre viene todo esto que tiene que ver con la prevención de caída. ¿Por qué creen ustedes que hacemos campañas dentro del hospital para poner énfasis en estas cosas? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos, abran los micrófonos y hablen. Porque es algo más común que pasa en los accidentes, puede ser, domésticos. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué más? Para justamente disminuir el riesgo de caídas. Ajá. Justamente porque sí, no tiene que ocurrir, pero siguen ocurriendo que los pacientes se caen de la cama, los pacientes se lastiman porque el enfermero no los rota, porque el cuidado de la piel, chicos, es pura y exclusivamente cuidado de enfermería. El médico no me tiene que venir a decir a mí que si yo tengo un paciente sedado, relajado, un paciente que no se mueve, que lo tengo que rotar, ¿sí? Es tarea pura y exclusivamente de enfermería. Así que les voy a presentar mi campaña y el martes vamos a ver todo lo que tiene que ver con politrauma, ¿sí? El martes yo le voy a dar la clase presencial allá en la universidad y voy a arrancar a las 8:30 como ayer, y vamos a ver todo lo que es politrauma, que es un tema muy lindo y es un tema largo, ¿sí? Entonces hoy lo que vimos fue así como una introducción a todo lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes domésticos.
Después ustedes cuando vayan a las prácticas van a tener quizás la oportunidad de ver pacientes quemados, porque se rompió la cadena del eslabón de la prevención, van a tener la posibilidad de ver pacientes politrauma, pacientes casi ahogados, ¿sí? Porque son todos accidentes que donde se rompió ese eslabón se produjo el evento. ¿Sí? Así que ahora les presento la campaña y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Yo les subí todo el material anoche, después de las 10 de la noche, de la clase de ayer, de los 3 temas que vimos, y después más tarde, tipo, sí, también 10 de la noche, les voy a subir el material de esto, ¿sí? Bueno, profe, y a esa campaña que van a dar, ¿podemos ir como para ver qué onda? Sí, sí, ya arrancó nuestra campaña, ¿eh? Ah, ok. Arrancó el 1 de agosto, pero yo quiero presentársela a ustedes para que ustedes la conozcan y porque van a ser futuras enfermeras de acá a 5 o 6 meses y digamos para que usted también sepa de qué se trata la campaña Una mano por nuestros pacientes. No sé cómo hacer para compartir acá. El Power ya lo vemos. Se Ah, ¿lo ve. ven? Sí, sí, o Ah, sea, bueno. Sí, chiquito, profe. pero se ve. ¿Se ve? Bueno, Sí, se entiende. listo, ahí les presento entonces. Vamos. Presentación con diapositiva, porque está en un... acá. ¿Se ve ahí? Sí, profe, lo vemos. Bueno, entonces, campaña dice Una mano por nuestros pacientes. Justamente esta campaña tiene que ver con seguridad del paciente. Usted quizás ahora sea la primera vez que escuchen hablar de seguridad del paciente, pero la seguridad del paciente está como muy en boga en todos los hospitales, como que empezó a salir a la luz todas las iatrogenias, por así decirlo, y que a veces ocurren con el paciente, que nosotros a veces no lo hacemos queriendo o adrede, pero que el paciente termina impactando esto en el paciente. Entonces, desde seguridad del paciente tiene 5 metas. La primera meta era la identificación del paciente. Ustedes fíjense que es una pelea para que nosotros los enfermeros puedan identificar al paciente. Todo paciente que esté internado tiene que ser identificado, entonces, como no hay un indicador que indique que el 100% de los pacientes están identificados, entonces se armó la campaña que se largó en el mes de mayo, esa era la primera meta de la campaña. La segunda meta era la comunicación, cómo yo hago un pase de guardia, un pase de sala al resto del equipo para que el cuidado enfermero sea continuo y no se omitan cosas. Eso fue en el mes de mayo. En el mes de junio se trabajó todo lo que tiene que ver con la medicación de alto riesgo. Eh, esa fue la tercera meta y ahora en el mes de julio no trabajamos porque había vacaciones y en el mes de agosto alargamos la campaña Una mano por nuestros pacientes que tiene que ver con la prevención de la piel. Y justamente esta campaña está encabezada por la supervisión que yo lidero, que es la gestión del cuidado del área materno-infantil, pero esta campaña se la tengo que mostrar a todo el hospital, donde yo vaya la tengo que llevar, así que para que todo el mundo de mis colegas tomen conciencia de que el cuidado de la piel es pura y exclusivamente de enfermería, es un cuidado que depende pura y exclusivamente de nosotros los enfermeros. Entonces, en esta campaña, que es Una mano por nuestros pacientes, la prevención de lesiones en la piel. Y acá estamos hablando nuevamente de ese primer eslabón en la cadena de supervivencia, ¿no es cierto?, que es la prevención. Tenemos que hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con prevenir antes de que ocurra el evento. Y en el mes de septiembre está la campaña que vimos, prevención de caídas en los pacientes, ¿sí? Va a arrancar el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, que también, ahí yo no la lidero, pero se las voy a presentar, para que ustedes la conozcan y sepan de qué hablamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Prevenir las lesiones por presión en la piel en los pacientes internados en los distintos servicios,
Y los objetivos específicos son aplicar la escala de Norton, que es una escala que ya la vamos a ver más adelante, así como está la escala de Humpty-Dumpty que mide el riesgo de caída, está la escala de Norton que mide el riesgo de que los pacientes sufran lesiones en la piel. Y generar estrategia entre todos los servicios dedicados a la prevención. Y cuando ya se rompió esto, lamentablemente tenemos que aprender a curar la herida, esa lesión o esa úlcera por presión. Como toda campaña o todo tema tiene que estar basado en una fundamentación teórica, y para esta fundamentación teórica yo les puse más o menos así a grandes rasgos cómo está compuesta la piel. La piel está compuesta, ¿no es cierto?, por 3 capas, una que es la epidermis, que es una capa fina, y que a medida que nos vamos poniendo mayor, esa capa es como que se va adelgazando, se va poniendo más finita. La segunda capa, que es la capa más gruesa y elástica, que es la dermis, ¿sí? Es una capa que es rica en la producción de colágeno, y sobre todo en ustedes los jóvenes, los adolescentes y los niños, esta producción de colágeno es abundante, es mucha, y lo que le da a ustedes esa piel hermosa, suave, tersa, ¿sí? En cambio, la gente que ya está mayor, como yo, la producción de colágeno disminuye, y es ahí donde nos aparecen las arrugas, la piel se pone así como más laxa, ¿sí? También en la dermis es rica, digamos, en glándulas sudoríparas, en nervios, en vaso, y es ahí donde salen los folículos pilosos. En esto de las glándulas sudoríparas, esta capa de la piel, ¿no es cierto?, es la encargada de regular la temperatura de la piel. Entonces, cuando ustedes van a hacer ejercicio, corren, ¿qué hacen? Sudan, ¿no es cierto? Y eso hace que se regule la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque si ustedes no sudaran y hacen mucho ejercicio, llevarían al organismo a una temperatura mayor a 40, 42 grados, y eso hace que el organismo colapse, ¿sí? O cuando tienen mucho frío también, esta es la que ayuda, ¿no es cierto? A veces vieron que nos agarra así como escalofrío, y eso hace, ¿no es cierto?, que ayuda a regular la temperatura y que no entre en hipotermia. También a través de la piel ustedes pueden sentir distintas emociones, ¿no es cierto? Cuando tienen miedo se les pone la piel de gallina, o cuando tienen vergüenza o les pasó algo, es como que uno se ruboriza, ¿no es cierto?, a través de los cachetes rojos. Muestran la emoción, ¿no es cierto?, de esa sensación de que no es tan cómodo. Y la tercera capa, que es la capa adiposa, ¿cierto? Esta es una capa también que va a depender de la contextura de la persona. Si es una persona, digamos, con sobrepeso y obesa, va a tener mucha capa de grasa, distinto en las personas que son flacas, digamos, tienen muy poca acumulación en este tejido subcutáneo. La OMS dice que el 95% de las lesiones que ocurren en los pacientes internados, las lesiones por presión en la piel, son evitables. ¿Qué significa eso? Que con el paciente interno nosotros tenemos que estar muy atentos, que si el paciente no se moviliza, seamos nosotros los que movilizamos al paciente. Y nos tira así como tips para evitar que el paciente se lesione. ¿Cuál es el primer tip? Lo que ayer hablábamos, la valoración del paciente, ¿sí? La valoración inicial. Yo tengo que valorar a este paciente y ver si es un lactantito, si fue prematuro, si es un niño nacido a término. Todo esto en esta valoración inicial. Si el chico tiene, ¿no es cierto?, una patología previa, o si es un adulto mayor, o si es un anciano. Esas personas tienen como mayor riesgo a lesionarse la piel. Y ¿cómo valoramos si esa persona, ¿no es cierto?, tiene riesgo de lesionarse la piel o de sufrir una escara, que le decimos una úlcera por presión? A través de la escala de Norton. La escala de Norton tiene 5 parámetros, que son la condición física, la condición mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. Estos 5 parámetros son los que nos permiten, a través de la escala de Norton, ver si ese paciente tiene mayor o menor probabilidad de sufrir lesiones en la piel. Acá tenemos si el estado físico es bueno,
es mediano, es regular, es muy malo. El estado mental, si está alerta, si está apático, si está confuso, si está estuporoso o está comatoso. La actividad, si es un paciente ambulante, si es un paciente que camina con ayuda, si es un paciente que está sentado, si es un paciente encamado. La movilidad, lo mismo, ¿sí? Tiene una movilidad total, si está disminuida, muy limitada, o si el paciente está inmóvil. La incontinencia, cuando hablamos de incontinencia, hablamos de incontinencia urinaria o fecal. Si no tiene ninguna, no tiene riesgo. Si tiene ocasionalmente, o si solamente tiene incontinencia urinaria o incontinencia fecal, es otro puntaje. Y si tiene los dos tipos de incontinencia, es otro puntaje. Acá, en esto, ¿no es cierto?, cuando hablamos del estado físico, si es bueno, le da un puntaje de 4, que quiere decir que ingiere las 4 comidas, que ingiere la cantidad de calorías necesaria. Cuando le damos un puntaje de 3, cuando ya empieza a disminuir en ingesta las 4 comidas. En vez de 4 come 3, cuando le damos un puntaje de 2 es regular, en vez de 3 come 2, y cuando le damos un puntaje de muy malo, le damos un puntaje de 1, quiere decir que ingiere una sola comida y no está ingiriendo las calorías necesarias para mantener la piel adecuada. Cuando valoramos el estado de movilidad o nivel de conciencia del paciente, le da un puntaje de 4 si está alerta, un puntaje de 3 si está apático, un puntaje de 2 si está confuso, y un puntaje de 1 si está estuporoso o comatoso. Cuando hablamos de la actividad, ¿no es cierto?, le damos un puntaje de 4 si deambula solo, si camina solo, puntaje de 3 si camina con ayuda, un puntaje de 2 si solamente puede sentarse, y un puntaje de 1 cuando el paciente está encamado. La movilidad, a ver, los voy a admitir a los que quieren entrar. ¿Se ve, no es cierto? Bien. Con respecto a la movilidad, hablamos, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una movilidad total, le damos un puntaje de 4, si está disminuido un puntaje de 3, si está muy limitada un puntaje de 2, y si está inmóvil un puntaje de 1. La incontinencia también, lo mismo, puntaje de 4 si está lúcido y va al baño, ¿sí?, a hacer pis o caca. Un puntaje de 3 si tiene una incontinencia ocasionalmente, no sé, se mojó o se durmió de más y se orinó. Urinaria o fecal, un puntaje de 2, o sea que el paciente no contiene, digamos, la orina, y le da un puntaje de 2, o se hace caca porque no siente y le da un puntaje de 2. Y cuando tiene las dos cosas, la incontinencia tanto de orina como de materia fecal, le dan un puntaje de 1. Y es el paciente que mayor riesgo tiene. Fíjense que está con colores, estos serían los colores donde no hay tanto riesgo, y estos son los colores donde realmente el paciente tiene riesgo. Acá lo mismo. Es lo mismo de lo que vimos, los puntajes. Y acá, ¿cómo interpretamos los resultados? Una vez que aplicamos a la escala de Norton, que es lo que acabamos de ver, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados? Los interpretamos, si da un puntaje entre 5 y 9, tiene un riesgo muy alto, es decir, que seguramente nos dio acá, en esta línea, en este color, que es el color más oscuro. Si tiene un puntaje entre 10 y 12, tiene un riesgo alto, ¿sí? También tenemos que prestarle mucha atención en la rotación a este paciente. Si dio un puntaje de 13 y 14, tiene un riesgo medio, acá. Y si tiene un puntaje mayor a 14, tiene un riesgo mínimo o prácticamente no tiene riesgo. Entonces, lo primero que hicimos fue valorar, aplicar la escala de Norton a los pacientes que tenemos internados y que están a cargo nuestro, ver ese tipo de piel a través de la escala de Norton. Nosotros decimos si tiene riesgo de sufrir una lesión por presión, que es la úlcera por presión, que llamamos comúnmente antes. Ahora no se llama más úlceras por presión, sino que se llaman lesiones por presión en la piel. Y en el segundo punto en el que hace hincapié la OMS es en reposicionar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que venir a decirme el médico, Tani, rotar al paciente. No, yo tengo que saber que cada 2 horas lo tengo que rotar al paciente, ¿sí?
¿para qué? Justamente para evitar que este paciente se nos lesione, se nos escare. Tercero es la clasificación de los pacientes. A ver, acá, esto es cómo nosotros podemos rotar a los pacientes. Esto se llama decúbito supino, el paciente está boca arriba, ¿sí? En la cama, y podemos, ¿no es cierto?, para que el paciente esté cómodo, podemos aplicar distintos dispositivos, si los tenemos bien, y bueno, si no los tenemos, tenemos que tener que la sábana esté seca, que no tenga arrugas, que no esté, de no estirar esa sábana, ¿para qué? Para que al paciente no friccionarle la piel entre la sábana y el paciente. Esta es la posición de cúbito lateral, puede ser de cúbito lateral izquierdo o de cúbito lateral derecho, como está la paciente esta, ¿sí? Este es el decúbito prono, el paciente está boca abajo, pero con la cabeza lateralizada hacia uno de los lados. Esta es la posición sentada, la paciente la podemos sentar en la silla de rueda o en una silla para que, si tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de sentarse para almorzar o para cenar o para tomar la merienda, que tenemos que tener en cuenta que los pies no queden colgando, porque eso dematiza. Si los pies quedan colgando, se dematizan y tiene mayor riesgo de lesionarse la piel. El tercer punto es clasificar a los pacientes, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos a todos los pacientes la escala de Norton y ahí vamos a clasificar si el paciente tiene riesgo alto, si tiene riesgo medio, si tiene riesgo bajo, y de acuerdo al tipo de riesgo que nos dé, de que el paciente se puede lesionar o no, es donde vamos a hacer hincapié. Acá fíjense cómo la piel empieza a marcarse. Se ve que este señor tenía un sensor de temperatura rectal, y el cable quedó por debajo de la nalga, del glúteo, y eso fíjense cómo le marcó la piel. Y esta sería una úlcera o una lesión por presión de grado 1. Acá solamente se puso roja la piel, la parte de la epidermis, pero si nosotros no le prestamos atención, esa persona va a seguir lastimándose y va a terminar con una escara de grado 4. En la etapa 2, la lesión no solamente es un enrojecimiento, sino que ya se lastimó la piel, y esto es lo que nosotros tenemos que evitar por todos los medios que pase con los pacientes. El grado 3, acá la lesión progresa y llega al tejido adiposo. ¿Se acuerdan? Que era la tercera capa de la piel. Acá ya pasó la epidermis, pasó la dermis, y está llegando al tejido adiposo. Después del tejido adiposo tenemos el músculo, ¿sí? Pero fíjense cómo en esta etapa, en este estadio 3 de la lesión, abarca todas las 3 capas de la piel. O sea que ya tiene una úlcera por presión. Si la señora esta iba a estar internada, o este niño iba a estar internado, no sé, por una neumonía con derrame durante 7 días, va a terminar más días de internación. ¿Por qué? Porque esto ya afectó al cuidado de la salud. Y la etapa 4 es cuando esta lesión pasó la epidermis, la dermis, el tejido adiposo, pasó el músculo y está afectando al hueso, ¿sí? Son lesiones que llevan mucho tiempo para curarse. Entonces, esta campaña lo que hace es hincapié en la prevención, que el paciente no se nos lastime ni en la etapa 1, ni en la etapa 2, ni en la etapa 3. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias? Que, ¿no es cierto?, empezamos con la prevención de la campaña, presentándola a todo el hospital, en el aula de docencia. Programamos estrategias de trabajo y la implementación de paquete de medida, que cada servicio lo está trabajando, y mostrarle a todo el mundo que, no sé, que tiene que ver con la salud, que la prevención de las lesiones en la piel es una tarea propia de enfermería, y que es donde estoy haciendo hincapié, o estamos haciendo hincapié. Concientizar a todo el personal sobre la importancia de aplicar la escala de Norton, que ustedes la conozcan, a la escala de Norton, para aplicar los paquetes de medida en aquellos que tengan mayor riesgo de sufrir lesiones en la piel. Realizar la valoración diaria del paciente. Yo recibí el turno 12, tengo que realizar la valoración al paciente. ¿Qué más? Ser consciente que la valoración del cuidado de la piel es autónomo de enfermería, ¿sí? El médico no me tiene que indicar que yo lo tengo que rotar al paciente. Establecer el riesgo de desarrollar lesiones en la piel
por presión en pacientes internados en las áreas críticas, sobre todo en los pacientes que están sedados, que están intubados, que están relajados. Ahí depende pura y exclusivamente de enfermería. Bueno, esto si daba un riesgo muy alto, como tengo que hacer la valoración diaria y por turno. Generar una vez por semana yo estoy haciendo la capacitación por Zoom, incluso vamos por los pisos, mostrándole a los enfermeros, a veces en cambio de turno, cómo trabajamos la campaña. Esta escala de Norton está agregada en el sistema de ANDE. Cada servicio tiene un store, una carpeta store, y en ese store está, digamos, la escala de Norton, que muchos no sabían cómo se aplicaba. Bueno, fue como refrescar la memoria, porque no es que ahora se aplica la escala de Norton, ¿no? La escala de Norton se viene aplicando desde el año 2010 más o menos. Pero bueno, en esto del recambio de enfermería y todo, bueno, muchos no la conocían, así que por eso se agregó al ANDE, al sistema ANDE, al store, la escala de Norton, para que todo el mundo la conozca. Después, ¿qué más? Bueno, se presentó en todas las capacitaciones que podemos presentar, la presentamos. Mandé a hacer folletería, después el martes cuando vaya les voy a llevar, para que ustedes la conozcan también. Qué cosas tenemos que hacer con los pacientes para evitar que se nos lesione la piel. Estas las mandamos a imprimir a esto y les entregamos a la visita, a la familia que viene a visitar a los pacientes o a los papás que están con su bebé internado, con sus niños internados. Le entregamos un folletito de esto que lo doblamos en 3 partes, para que ellos sepan también que la prevención de lesiones en la piel es pura y exclusivamente una tarea de enfermería, y también como para ser los socios de ese cuidado. Esa es la otra parte del folleto. No habla más que de los cambios posturales, que ya los vimos, ¿sí? Dice la prevención está en tus manos, porque con las manos nuestras vamos a rotar al paciente. Vamos a tener en cuenta que el paciente, la nutrición y la hidratación, la higiene, los cuidados en la piel y las señales de alarma, justamente para evitar que el paciente llegue a la lesión. Bueno, yo esto lo estoy trabajando con el equipo de enfermería del servicio de traumatología. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Por No, mi profe. parte no, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes, si Dios quiere, en la universidad. Ahí me pone, dice, profe, disculpe, ¿en qué sesión subió? A ver, ¿qué dice? ¿En qué sesión subió el material? No lo pude encontrar. Lo subí a la PETCO, a la parte donde dice unidad 4, después del material que subió Marcela Hinojo, que es, no me acuerdo cuál es, un Power, está ahí. Ahí subí los tres Power que vimos ayer. ¿Alguien pudo ver el material? ¿Sí o no? No, aún no, profesora. ¿Nadie pudo entrar? Yo lo encontré, profe, en la parte de PowerPoints, pero encontré uno solo. ¿Están los tres? A ver si puedo abrir la PETCO. Matinfa.
Clase de niño. ¿Y a dónde quedó entonces? A ver. Hagamos una cosa, Dani. Te mando los power y los subís vos, porque no, anoche yo los subí y pensé que había quedado para que ustedes lo puedan ver. Sí, a veces se suben medio raros, profe, no se drama, pero sí me los manda a mí, yo los Dale, mando ahí te los después. comparto y se los compartís vos en el grupo o si podés subirlo a la Petco, subilo. Dale. ¿En un foro? No los podés pegar ahí, o si no le mando a Marcela Hinojo para que ella los suba. Pero bueno, Yo se los comparto en el grupo a los vos chicos, no sé compartís por en qué el sería grupo raro. y ahí te los mando. Bueno, Ya vamos. A ver. Ya te los comparto. Aguantame 2 minutos, dale. Gracias. Gmail. ¿Te llegó, Dani? Daniela. de momento solo dos, profe. ¿Eran dos? 3 son. A ver, ¿por qué no llegó el otro? ¿Cuál te llegó? Valoración del niño y administración. Sí, esos dos, profe. Falta reacciones, ¿cierto? Sí.
Bien, ahí te lo envío. Ya te lo comparto, ya terminamos. Ahí está. Bueno, Dani, quedaría pendiente la clase de ahora, subirla, y veo si la puedo subir a la PETCO, si no te la comparto también. Dale. Bueno, Y profe, no hay problema. el martes nos vemos a las 8:30 en la universidad. Listo. ¿Listo? Bueno, Bueno, chau, chicos. profe, Buen gracias. fin de. Muchas Chao. gracias. Adiós. Buen fin de semana. Chau, chau.